Vamos a esta hora de la mañana a generar entrevistas aquí y nos acompañan dos candidatos a la Asamblea Nacional en la provincia de La Suay. Le damos la bienvenida al economista Raimundo Arpi y también le damos la bienvenida al ingeniero Augusto Martínez. Vamos con su saludo inicial, ingeniero Raimundo Arpi. Buenos días. Buenos días. Encendamos el micrófono. Exacto. Buenos días, segundo. Bolivia, buenos días. Radios oyentes, pueblo azuayo, ciudadanía en general, señores y señoras. Mi nombre es Raimundo Arpi, candidato asambleísta por la provincia de La Suay, por la lista 1. Pues sí, señor, qué pena que me ha dado escuchar hoy día. Me entero de estas dos noticias, de que el prefecto pide vacaciones, y la otra yo ya lo sabía, que el señor alcalde se va a todas las reuniones con el candidato para asambleísta. Es más, yo como representante del sindicato de choferes me enteré y no lo quería decir, me quedé callado hasta escucharle hoy en la mañana que a los compañeros de los escolares, compañeros taxistas y de las cámaras, se acerca con ellos a pedir incluso el apoyo para así agilitar permisos de operaciones y otras cosas que los merecemos nosotros, pero no por apoyar, sino porque tenemos que cumplir con los requisitos y servir bien a la ciudadanía. ¿Quién está pidiendo el apoyo? El alcalde, conjuntamente acercándose con el señor candidato de la lista de él. Entonces, no puede ser posible de una manera indirecta llegar a las reuniones y decir, vamos a trabajar por ustedes, aquí estoy con nuestro candidato y pues ahora sí solucionaremos todos los problemas que tienen la transportación. No puede ser posible. Esa es una manera de chantajear o de pedir un apoyo indirectamente. Perfecto, bien enfático ha sido el economista Raimundo Arpi, el llamado de atención al alcalde. Y saludamos también al ingeniero Augusto Martínez. Ingeniero, buenos días. Buenos días, segundo. Buenos días, radio escuchas, amigos que nos ven también a través del internet. Es inaudito escuchar y saber que desde la semana pasada están haciendo estas actitudes, estas actividades corruptas, porque no hay otra palabra. La ley claramente nos dice que no podemos utilizar los fondos públicos para hacer campaña. Y aquí lo están haciendo de frente, burlándose del pueblo azuayo, del pueblo cuencano. Sociedad Patriótica Listas 3, con Polibio Martínez a la cabeza, plantea reformar, pero para que se ejecute, reformar la ley, para que no se pueda utilizar los fondos públicos y que vayan presos. Señores, no podemos seguir permitiendo que la política sea mal utilizada. Nosotros hemos accedido acá, hemos venido acá porque estamos cansados de este tipo de políticos sinvergüenzas. Hay que decirlos con toda la palabra y con toda su definición, que están acostumbrados a burlarse del pueblo. No más. Vamos por gente nueva, vamos por gente preparada, vamos por gente capaz que conoce los problemas, en este caso del sector sur del país, del sector de La Suay, de la provincia y también de la ciudad de Cuenca. Muy bien, vamos iniciando y vamos entrando justamente en materia. ¿Por qué quiere ser asambleísta Raimundo Arpi? Mire, yo tengo 60 años de edad, 44 años de experiencia trabajando desde los 16 años, he sido un chofer profesional, soy economista, transportista, pertenezco y representado por muchos años al transporte, especialmente al transporte pesado, desde el 2009. Soy director de la Cámara de Comercio y soy ahora secretario de Vialidad del Sindicato de Choferes. También desde febrero formo parte de la Asamblea Ciudadana por la Vialidad. Viendo tantos problemas que tenemos de La Suay, viendo tantos problemas que me he alejado incluso de ver las noticias, de escuchar lo que usted mencionó y tanta cochinada. Pero no creo que nosotros, como a nuestros nietos, a nuestros hijos, a nuestra gente, a nuestra ciudad, a nuestra provincia, a nuestro lindo país, dejarlos en un país desquebrajado. Pues vamos a luchar y vamos a actuar de la manera más leal, llevar valores a la Asamblea para que la Asamblea nuevamente sea el segundo poder del Estado, no como usted lo dijo al principio, con un 5% de aceptación. Yo no creo que llegamos ni al 1% de aceptación. Tenemos que nuevamente, la gente, voten por gente nueva. Yo en este caso soy de 60 años, pero primera vez en la política, y pues lucharemos
por la verdad, con honestidad y trabajando. Soy un hombre de lucha. Muy bien. Augusto Martínez, ¿por qué quiere ser asambleísta? Polibio Martínez quiere ser asambleísta porque ha habido el pedido del pueblo en primera instancia. Creo que es la segunda o tercera vez que me proponen ser candidato. He aceptado ahora porque estamos cansados de realmente, no solo yo, sino toda la sociedad, de tener una asamblea que no comulga con los intereses del pueblo, que no trabaja por los intereses del pueblo. Escuchaba a alguna candidata asambleísta a nivel nacional que decía que los asambleístas nuevos no tenemos que ir a la asamblea a trabajar, porque existían como 590 ya propuestas de ley, y que solo debemos revisar eso para ya hacer algo en la asamblea. Señores, esos proyectos de ley que están ahí fueron hechos por esa asamblea que no sirve, por gente que no representa al pueblo, y tienen trampa. No podemos escuchar más este criterio que tienen estos asambleístas de no ir a hacer nada en la asamblea. Hay otro asambleísta por ahí que propone hacerle juicio político al presidente que ya está caído, es decir, a seguir perdiendo el tiempo. Por ellos no tenemos que votar. Votemos por gente que sí queremos trabajar, y hemos estado en la función pública y privada muchos años. Soy docente universitario ya por cerca de 12 años y tenemos nuestra historia de apoyo, de aporte a la sociedad, con la educación, con nuevos profesionales. Eso es lo que queremos ofrecer. En la universidad se trabaja bajo presión, bajo resultados, y eso es lo que debe exigir, en este caso la prensa, a todos los asambleístas. ¿Qué es lo que proponen y qué es lo que están demostrando con resultados? ¿Cree que es el momento oportuno, Raimundo, de apostarse o postularse a la Asamblea Nacional? Más aún cuando ser político, ser asambleísta o ser autoridad es un sinónimo de ser sinvergüenza, descarado, caradura, porque llegan a los puestos y nunca cumplen lo que ofrecen. Una política partidista hoy en día que cada vez está tan venida menos, no le interesa tener estos calificativos del ciudadano, del mandante a usted, porque dicen que para ser un candidato hay que tener la cara dura, porque cuando los ven por ahí salen mal parados. La ciudadanía empieza a cuestionarlos y empieza a señalarlos en las mismas redes sociales, los ven por cualquier lado, igualmente no son bienvenidos, son cuestionados justamente por ejercer esa praxis de una política partidista tan venida menos. ¿No importa eso? ¿No le importa a usted? Sabe que lo he pensado mucho y es uno de los motivos por los cuales de varios años acá atrás no he aceptado a lo mejor estos cargos. Es más, hace pocos meses me invitaron para que sea jefe político de la ciudad de Cuenca y no lo quise porque este gobierno que va saliendo no ha hecho bien las cosas. Mire, ahora para mí esto de que sean mal tildados los funcionarios públicos, todos, la mayoría. Yo creo que, como le dije, el 99%, tenemos que hacer un cambio. En el año 2009, también los dirigentes del transporte pesado estaban mal tildados. Llegué yo, hice varios cambios en favor de la transportación. Al sindicato, hace 8 meses que llegamos, le dimos un giro a la gente y la ciudad que sabe la corrupción que existió dentro de ella y la hemos sacado adelante. En la Cámara de Comercio desde el 2009 me han invitado ya por 10 años para ser directivo en diferentes periodos porque lucho por los comerciantes, lucho por los amigos y yo creo que voy a hacer la diferencia y creo que con varios asambleístas vamos a hacer la diferencia para poder saludar en la calle. Y lo que les decía a algunas personas que sí me conocen un poquito de personas en Cuenca, que bien, que nos llevamos bien y siempre saludamos, pero el día de hoy a todo el pueblo azuayo me jalarán de la oreja, porque nosotros en el sindicato tenemos unas puertas abiertas a las cuales yo asistiré todos los fines de semana para trabajar con el pueblo y llevar las inquietudes y las necesidades y requerimientos. Ahí estaré, yo no cerraré el teléfono después de ser asambleísta. Y no es que vamos por ser políticos y asambleístas, vamos para hacer una revisión de sueldos gigantes, dietas, viáticos, planes de vivienda, bonos de vivienda allá, que sí podemos hacerle un ahorro a la asamblea gigante de millones de dólares. Gracias. ¿No es mejor que lo digan a Polibio Martínez? Ese es un catedrático destacado, a que lo vean por ahí después en la Asamblea Nacional, a que digan, vea, este es un sinvergüenza, votó así. Ingeniero.
Sabe que hemos recorrido la provincia, hemos recorrido la ciudad. Ayer estuvimos en la Feria Libre, el jueves también estuvimos en la Feria Libre. Hemos estado ayer también en la plazoleta de San Francisco, en el Mercado 10 de Agosto, en el Parque Calderón. Cuando uno tiene la frente limpia, cuando uno ha demostrado trabajo, la gente le saluda con aprecio, con calidez. Y subí a las redes sociales el día de ayer el abrazo de la gente, el abrazo del vendedor del mercado. Claro, tienen en su interior esa reacción contra los políticos que han pasado hasta ahora. Y se les da la justa razón, porque no han trabajado por el pueblo. Pero cuando uno es aquí de la ciudad, ha ido al mercado, conoce a la tendera, conoce a los que venden en el mercado, la gente le recibe con aprecio. Y sin más, nos quedamos conversando con ellos para que expongan sus necesidades, para que expongan todo ese resentimiento que tienen contra los políticos, pues la gente le quiere más todavía, porque estamos sintonizados con lo que ellos quieren. Piden trabajo, sí, y les vamos a demostrar que seguiremos siendo las mismas personas antes y después de haber llegado a la Asamblea. Muy bien, no importa los calificativos que esto devenga en un puesto como la Asamblea Nacional. Los calificativos se los llevan... Despectivos, sí, se los llevan a aquellos que no trabajan. Los que sí trabajan, no tenemos esos calificativos, tenemos el aprecio de la gente. Muy bien, economista Raimundo Arpi, le escuchaba decir algo sobre el tema de las dietas, de que los bonos de vivienda y todo eso. Entonces, usted me está diciendo de que hay que reivindicar la función y las actividades que debe de desempeñar el asambleísta ya en Acurul, en Quito, y bajar quizás hasta el sueldo, le escuché decir. Por supuesto, por supuesto. No es necesario seguro tener viáticos, los bonos de vivienda, porque ahí el asambleísta conocido como el Guacharnaco decía que no le alcanzaba el sueldo de asambleísta. ¿A usted con cuánto sobreviviría si llegara a la Asamblea Nacional? Mire, yo tengo mi trabajo privado y tengo mis ingresos, gracias a Dios, pero lo que usted dijo, el guacharnaco que no le sirve 5,000, que tiene que ir a pedir a la suegra, bueno, ahí se da cuenta que unos viven de mancebados, ¿no? Pues, ¿cómo puede ser posible una diferencia de un salario de $5,000 a una diferencia de salario de 450, el básico? Entonces, ¿por qué, si es que quiere ir a la Asamblea, que vaya y se pague su vivienda allá? Porque tiene que darle 3 bonos de vivienda, que estamos hablando de 1,200. Yo lo aceptaría. Yo por un salario pequeño lo aceptaría porque lo hago con amor, con casi gratitud. Honorífico el Puede ser hasta honorífico, sí. Pero vamos a servir. Pero mucha gente va por honorífico y por los negocios. No voy a eso, voy a la fiscalización, porque no puede haber negociados. Usted, discúlpeme que le cambie el tema y regresemos a la provincia de La Suay. Se dijo que se iba a suspender unos radares. Y ya han pasado los días y hasta el día de hoy, tal vez habrá algo negociado. Pero eso lo dijo el alcalde. Por eso, pero entran todo el mundo a las funciones públicas y solo para negociados, para contratos. No puede ser así posible. No vamos a permitir que en la Asamblea se permitan los negociados, los hombres del maletín, sino vamos a trabajar por el bien de la provincia, del país. Nosotros como asambleístas vamos a trabajar en función de todo un país. Usted dice bajar el sueldo, ¿es verdad? Por ¿Cómo favor, lo puede sí. hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Pues cuando... Usted sabe, un voto no es de que con su voto ya todo el mundo se adhiera a esta propuesta. Entonces, deberá de existir un consenso entre los 137 asambleístas. Lamentablemente iremos con la lucha. ¿No es una vendedora de humo el que está haciendo usted? No está tomándonos el pelo. No, yo jamás eso no lo he hecho nunca. Es que no lo va a lograr el tema del sueldo. El Guacharnaco se quejó pues porque no le alcanza $5,000. Ahora... imagínese bajarse el sueldo más de aquello, entonces a nadie no le va a gustar. Esos cargos, tanto la asamblea, la alcaldía, el gobierno parroquial, la prefectura, están ahí por el billete, por el billullo. Entonces que alguien diga, wow, hay que bajar el sueldo a todos, ay, se le van a ir contra usted. Sí, por supuesto, 137 personas que seremos elegidos esta vez. Yo creo que de los 137 va a la ciudadanía, el país, va a poner la cabeza para poner gente nueva primeramente. Yo creo que los que estamos yendo
no nos vamos a ir a una asamblea desprestigiada que está destituida por estos mismos negociados, por lo que si robas, roba bien. Entonces yo creo que va a haber un consenso de una mayoría para hacer una revisión técnica, un análisis total. Usted? Para que no se quede eso en el aire, ¿usted a cuánto? ¿Con cuánto le alcanza? No quisiera tocar ese tema segundo, pero sí hay que bajar un buen porcentaje. Mire lo que le escuchamos a Pedro Palacios, por ejemplo, que iba a ganar el sueldo básico. Usted lo escuchó y al final dijo que ganaba el sueldo básico con una variable. Lo acomodó bonito el discurso, por eso yo le digo, vamos poniendo techos como para que esto no se quede en el aire. Y si lo vemos a Raimundo Arpi en la Asamblea Nacional, cada vez que lo vean le voy a exigir que se baje el sueldo. Yo creo que el sueldo, claro, seguro. Es difícil también. Yo creo que con los $3,000 tenemos incluso para los tickets del avión y para la vivienda en Quito, más que suficiente para poder trabajar por el bien del país. Se quedaría por ahí. Yo sí me quedaría por eso, seguro. Muy bien, sí. Le pregunto a Polibio Martínez, ¿qué opina sobre este tema? Bueno, yo me iría por el lado de que si nosotros hacemos el esfuerzo a nivel nacional de todos los asambleístas para revisar el tema de los sueldos, claro que se debe revisar, porque hacíamos la diferencia, estamos en 4.750, que es casi 10 veces más que el sueldo básico, que estamos ahora a 450. No, creo que debemos disminuir, pero hay que hacer el análisis de cuánto se gasta en vivienda, cuánto se gasta en pasajes, etcétera, que estamos de acuerdo que es por alrededor de unos $3,000, varía por ahí. Pero el tema principal no sería ese, el tema principal es legislar y fiscalizar. El asunto de los sueldos pasaría a una segunda instancia, porque comparado con el presupuesto nacional que se roban, no significa mucho, ¿no? Pero no si llega Raimundo a la asamblea y llegan los dos a la asamblea y dice Raimundo, yo quiero que me bajen el sueldo, ¿usted apoyaría eso? Apoyaríamos. ¿Con cuánto le alcanzaría a usted? Apoyaríamos la baja del sueldo bajo previo análisis, ¿no es cierto? Eso creo que es lo técnico, lo lógico en este caso. Pero tenemos que nosotros ir más allá, como le contaba. Los problemas nacionales no vienen por un sueldo. No. Alguno decía, eso, disminuyamos la cantidad de asambleístas en la asamblea. Tampoco está por ahí. Y la ciudadanía de esta asamblea que salió estaba pidiendo la revocatoria, pero un punto bastante importante que señala Raimundo es el tema de la baja de sueldos, por eso me estoy destacando un poquito ahí. ¿Con cuánto le alcanzaría a usted? Yo voy a ir por el tema de las leyes. Pero si Raimundo llegan los dos a la asamblea y dice con 3,000 nos alcanza, ¿le alcanza los 3,000 o va a decir como Guacharnaco que no le alcanza los 5,000? Bueno, Guacharnaco tiene su historia también, ¿no es cierto? No se puede decir me alcanza con 3,000, me alcanza con 1,000, me alcanza con 500. Al pueblo ecuatoriano no le alcanza con 450 porque la canasta básica está alrededor de los $760. Por eso hay que hacer un análisis de qué es lo que necesitan los asambleístas. Si vamos como asambleístas, como políticos, como gente de servicio a la sociedad, tenemos que dar ese trabajo. Algunos hablan de que sea un trabajo sin remuneración, que sería lo ideal. Ni los pero no podemos irnos tan allá, porque todo el mundo necesita un sustento de vida. Todo el mundo tiene una familia, y si trabajamos es también por ese sustento. Entonces, no podemos decir una cifra porque todavía no hemos hecho un análisis de cuánto necesita un asambleísta. Es diferente un asambleísta que vive en Quito que un asambleísta que tiene que transportarse desde cada una de las provincias. Pero 3,000 puede ser un sueldo bastante interesante. Si a usted le parece interesante, pues sería de analizarlo, ¿no es cierto? Claro, pero yo no soy el candidato, sino es el candidato. Por eso mismo le hago, sí. Es pero interesante. Mira, aquí tenemos un candidato que dice con 3,000 ya me aguanta. Me aguanta el mes y todo eso. A usted no le alcanzaría con unos 3,000 por ahí que propusiera Raimundo en el caso de que yo los viera a los dos en la Asamblea Nacional. Yo creo que sí, que es a breves rasgos, ¿no? Que es una cantidad significativa. Puede ser hasta menos, todo está en hacer el análisis de los costos que tienen también los asambleístas. Muy bien, vamos por el tema de las leyes. ¿Qué está en agenda, por ejemplo, de Raimundo Arpi? ¿Qué está en agenda en el caso de llegar a la Asamblea Nacional? Que ese es el tema de fondo. Los asambleístas, de acuerdo a la ley orgánica de la función legislativa, tienen competencias, tienen funciones y atribuciones. Dentro de estos es legislar y fiscalizar. ¿Por dónde va a empezar usted? Por legislar. Por legislar
y también vamos a trabajar en la fiscalización. ¿En qué vamos a legislar? Mire, segundo, el problema del país es el macro, el grande, es la seguridad. Pero el problema que tenemos los azuayos es la vialidad. Esto viene de la mano con el transporte. La vialidad, nosotros desde hace años, es más, yo le voy a mostrar un documento en el cual en el año 2022 envié al ministro para la revisión y mantenimiento de la vialidad de la provincia de La Azuay, pero no han hecho caso. El día de hoy tenemos una vialidad en pésimo estado, en la que propondremos una ley para lograr la descentralización, pero por supuesto, con partidas y presupuestos, no como lo hicieron hoy. Con el tema Asamblea Ciudadana, logramos declarar a la Azuay en emergencia vial. Y nos ofrecieron primero 108 millones de dólares, luego 40 millones de dólares, no se cumplió. Luego nos subieron a 108, tenemos un documento ofrecido por el Ministerio de Transportes en 250 millones de dólares, y la semana anterior vienen y dejan firmando un documento de concurrencia por 3 millones de dólares para 2 vías pequeñas que son que hemos exigido, por supuesto, las Cholas Huangarcucho. Pero yo les decía, ¿por qué no vamos al Puente del Descanso? Y el otro sector, Medio Ejido, Sayausí. Y 300 mil dólares para un mantenimiento de cunetas y cobre con el Cerro Tamuga. O sea, ni siquiera dejan en dinero. Así nos tratan a las sociedades. Esperemos, eso sí, yo lo que le digo, segundo, es una cortina de humo, no lo que estoy proponiendo yo. Cortina de humo, aceptar un acto de concurrencia. ¿Qué va a pasar? El fenómeno de los niños se nos viene en noviembre y no tenemos dinero. ¿Qué va a pasar con el acceso sur, con los distribuidores, 4 distribuidores que ya estaban contratados en tiempo del ministro Cabrera? Todos nos ofrecen a la Azuay, todos nos ofrecen a Cuenca, por lo tanto tenemos que ir por la descentralización con sus partidas y presupuestos. Ojo, señor alcalde, ojos. Tenemos que ir a pelear la ley para que se descentralice. Nosotros como Azuay estamos aportando con 850 millones de dólares en impuestos, con la hidroeléctrica que genera 900 millones de dólares en luz y no recibimos nada a cambio. El año 0 ya pasó hace 3 años, no nos dieron más, no nos han dado dinero. El año anterior y este año 0 dinero. ¿Por qué la Azuay ha abandonado y otras provincias del país sí bien beneficiadas? Yo creo que nuestros dineros o son designados aquí para las obras que necesitamos, no solo de carreteros y vías, tenemos hospitales, seguridad, salud, educación, y pues todos se nos llevan y todo se ha vuelto descentralizado. Quito nos trata de la peor manera a la Azuay, por lo tanto, la descentralización, para que manejen, por supuesto, prefectura y alcaldía, pero hay un organismo muy grande de la ciudad, creado con muchos gremios, con más de 80 gremios, y miles de ciudadanos, que se llama Asamblea de la Ciudad por la Vialidad, a la cual ellos están pidiendo y luego firman solo entre gallos de medianoche los documentos entre prefectura, alcaldía y el ministerio. ¿Por qué no es tomado la Asamblea? ¿No están representados ustedes? O sea, estamos representados. Sí, ¿no? Dentro de las autoridades deberíamos estar representados. No se olvide la gran marcha que la realizamos en abril con más de 15,000 personas de la ciudad y los que estuvieron, los gremios más grandes, la universidad, la Cámara de la Construcción, el sindicato de choferes. La ley de la descentralización, entonces, ¿qué por empieza, supuesto, ingeniero, usted? ¿Hay que iniciar por ahí o usted tiene en agenda otra ley? Porque aquí las propuestas y los ejes de campaña giran de manera distinta. Le pregunto a usted. Sí, a nivel nacional son unas propuestas, pero a nivel provincial tenemos otras propuestas. A nivel provincial es fundamental formar un colegiado, ya no solo de la provincia de La Azuay, sino de la región del Austro, y estoy proponiendo a todos los asambleístas que vayan por el Austro formar este colegiado para unirnos y proponer leyes en conjuntos para el desarrollo de todo el Austro ecuatoriano. Si hacemos solamente de una provincia, perdemos fuerza, pero si hacemos de todo el Austro ecuatoriano, ganamos y hacemos mayor presión en la Asamblea Nacional, aumentando el número de asambleístas. ¿Qué es lo que proponemos? Planificar, generar leyes en favor del desarrollo territorial del sur del país. Entre esos, las reformas al COTAD. Nosotros vemos que en el COTAD, dentro de las competencias que tienen los GAT provinciales, los GAT cantonales y los GAT parroquiales, se sobreponen las actividades que tienen que tener cada uno.
actividades del cuidado del ambiente, desde el desarrollo rural, desde el desarrollo de las vías, del desarrollo, etcétera. Entonces tenemos que nosotros especificar en esos GAT qué es lo que le corresponde a cada uno. Pero como ya existe el COTAD, que es la descentralización de todas las funciones de los gobiernos, también, y en eso respaldaremos todas las propuestas que vayan en ese camino, descentralizar el dinero. El ASUAI da al gobierno nacional una contribución de cerca de 1.200 millones de dólares y recibe cada año alrededor de 200. No hay justicia en ese. Zona 6, sí, ahí está. Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Por eso hablamos de la mancomunidad de asambleístas. De dos cifras. La una que nos indicó de la Azuay y la de usted que salió con 1.200 millones de dólares. Sí. ¿No? Pero yo le preciso eso, es la zona 6, que son 3 provincias, perfecto, y ahí cabe la puntualización, porque es importante decirle al ciudadano, una cosa es lo de que la Azuay aporta y otra cosa es lo que la zona 6 aporta. Sí, perfecto, y por eso proponemos la unidad de todos estos asambleístas para poder ejercer la presión necesaria para que se descentralicen todos esos dineros que aporta la región. Es fundamental. Ahora, como decíamos, hemos visto nosotros cuando recorremos el Ecuador que las vías del centro del país hacia el norte son magníficas, son con estudios. Ahora, las vías del centro al sur del país están en pésimo estado. Vemos la cuenca Molleturo-Naranjal, que hoy día escuchaba, creo, en su propia radio y en otras más, que habían como unas 10 deslaves y decía parcialmente habilitada, pero es una vía de 2 carriles. Necesitamos vías mejores, la vía que nos conduce al oriente, la vía que se va por el Sixig, Matanga, Chihuinda, etcétera. Todas esas vías necesitan mayor inversión, hacerlas más grandes para una mejor desarrollo local. Eso es una de las propuestas, pero la principal propuesta en este momento que al Ecuador le interesa es la seguridad. ¿Desde dónde viene la seguridad? Planteando reformas, tanto al COIP como a la Asamblea. Nosotros conocemos que en la década de los ladrones, que así la llamo yo, ¿Cuál es la década de los ladrones? De los RC5. ¿Cuáles son? No es Ronaldo ni Cristiano. Muy bien. Bueno, en esa época hicieron la Constitución del 2008 donde incluyeron la ciudadanía universal. El 416 de esa 416, numeral 6. Y provocaron que ingrese todo el mundo, bienvenido todo el mundo siempre y cuando sean buenas personas. Eso tenemos o eliminar el numeral 6 del 416 o reformarlo para que todo ciudadano del mundo que quiera ingresar al Ecuador venga con su respaldo, con su historia judicial. Aquí hay los candidatos, revisemos nuestras historias judiciales y van a encontrar quién es cada uno de los candidatos. Quien habla tiene el pecho, la frente y las ganas de servir al pueblo ecuatoriano y al pueblo azuayo y está limpio por todos lados. Muy bien, me parece interesante tener esta posición porque usted propone el tema de la descentralización de los recursos y usted se embarca más al tema de la seguridad. ¿Por dónde mismo se puede empezar a arreglar la casa? Miren, tenemos 2 posiciones, 2 organizaciones políticas, usted representa Centro Democrático y el Partido Sociedad Patriótica, pero no están, digamos, engranándose. Usted lo enfoca al tema de la descentralización, los recursos económicos son importantes para la provincia de Azuay, y un tema que es preocupante y a todo el mundo le preocupa, por lo menos aquí en el país, es el tema de la seguridad. ¿Por dónde priorizar las agendas cuando tenemos estos asuntos? No tenemos seguridad, por un lado, el desempleo está abollante por el otro lado, ¿no? Tenemos un fenómeno del niño, tenemos un déficit que ya se nos viene de 8.000 millones de dólares, que va a cerrar con este fenómeno del niño que nos costaría entre 3.000 millones de dólares más. Y este año el país cierra un déficit quizás con 5.000 millones de dólares. Entonces, ¿por dónde más o menos vamos a cuadrar? ¿Por dónde vamos a poner una agenda para poder reivindicar las actividades que realiza la Asamblea Nacional? Economista. Claro, mire, segundo lo que le decía, hay 2 temas muy prioritarios para la nación.
en la nación nos encontramos los azuayos todos dentro de ella y es el tema seguridad, el número 1. Este plan se viene con un plan que tenemos de nuestro candidato presidencial, Jan Topic, en el cual viene, él conoce, es el único de los candidatos que conoce cómo vamos por la seguridad, con un plan primeramente de fortalecimiento en las fronteras, de control en las cárceles, inhibidores, ¿sí? Vamos a pedir que la cárcel de Cuenca, incluso ya conversamos con él, para que sea regional la cárcel de la Azuay, de Cuenca, de Turi, que se hizo con ese propósito. Pero eso ya lo propuso Zamora y hasta ahora no ha hecho nada. Ahora usted va a verlo. Yo entrevisté a la presidenta de la Corte Provincial y dice que no, las decisiones son autónomas, que lo que diga el alcalde es lo que queda en el aire, nada más. No. Y usted vuelta viene con lo mismo. Por eso le dije, viene un plan nacional. Nosotros ya hemos conversado a nivel nacional, por eso los temas de seguridad yo los toco de un poco con toda la importancia y debida importancia, a la mayor, porque sin seguridad no tenemos ni empleo, tenemos los vacunadores aquí, no tenemos emprendimientos, todas las almacenes y turismo están cerrando pronto, no hay turismo, no hay trabajo, no hay inversión. Y por lo tanto en el país no hay ni fortalecimiento del dólar. Temas lo tocamos luego. ¿Por qué estoy basado en la vialidad yo? Mire, cuando estuve yo como representante del transporte, que conozco las vías, yo las conozco las vías, todas las vías desde que tuve 16 años, las conozco el país, yo soy chofer profesional. Sido parte de la vialidad, les hemos invitado cuando tuvimos los problemas y no quisieron venir a darnos el estado de emergencia cuando nos quedamos incomunicados, Cuenca y el Azuay, del resto del país. Eso es uno de los motivos que les invitamos, asambleístas que no asistieron a las reuniones, autoridades electas que estuvieron en ese momento tampoco asistieron, y a las por reelegirse que estaban de candidatos tampoco asistieron. Por eso es uno de los temas más importantes que voy a la lucha, porque teníamos que llamarles por teléfono a todos los asambleístas, a veces nos contestaban, a veces no, y que están ocupados, que están en reunión o pidiendo permiso para irse de campaña. Entonces no, ahora ese es uno de los temas más importantes. La vialidad no solo es para el transportista ni para el chofer. Para su sector, porque usted viene del eso le iba a decir, usted está defendiendo a su clase. No, segundo. La vialidad no solo es para el transportista y para el chofer. La vialidad es para usted cuando se va a Guayaquil con su familia. Pero la no vialidad es para el turismo. El turismo es todos los días. La vialidad, en el transporte se mueve todos los víveres, medicinas, gas. Ahora hasta las esferas se nos fueron llevando. Si no tenemos vialidad, eso lo vamos a tocar despuesito brevemente. Si no tenemos seguridad, pues nos asaltan en las vías. Por eso teniendo expeditas y todo eso. Por eso, a ver, ¿cómo aterrizamos? Vamos por la nacional. ¿Cómo aterrizamos el tema de la seguridad? La seguridad se va porque se da. A ver, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? No, ¿qué es lo que proponen? Porque lo que proponen, el papel lo aguanta todo y al final nos quedamos con los dedos metidos en la boca. Mire, y eso es lo que no queremos nosotros. En seguridad, aumentar el número de policías. Cada rato se gradúan, y es más, aquí en el Azuay tenemos 2 escuelas de policías y todos se van fuera de la ciudad. En Cuenca usted sale y no hay policías, en el Azuay no hay policías. Por lo tanto tenemos que aumentar, revisar y fiscalizar el presupuesto de la policía, ¿dónde está? Se sabe que en 7 meses del año el 9% recién del presupuesto está ejecutado y el 90% ¿qué está pasando? No tienen balas, salen con toletes de las escuelas los policías. Vamos a ver que hay una ley también, a ver si podemos, para que los militares también estén en las calles. En seguridad vamos a capacitar a que llegue dotaciones a los policías, patrulleros, no tienen llantas, no tienen combustible. Eso es lo de forma y lo de fondo. Por ejemplo, algo que propone justamente Polibio es el despiadado artículo 416, numeral 6 de esta Constitución de la República. Ciudadanía universal. La calentura no está en las sábanas, se dice así. Y eso es verdad. A ver, ¿de qué nos sirve tener una policía equipada si no hay una garantía jurídica? Por ejemplo, miren el año 2002, 2003, 2004, cuando la Policía Nacional tenía la potestad de generar estas inspecciones a quienes ingresaban ilegalmente era. Pero el correísmo en el año 2008 hizo esta constitución que dice nadie es ilegal, está de manera irregular. Esos son los problemas de fondo, no son los problemas de forma. Entonces, aquí hay que arreglar algo y lo propone justamente el candidato presidencial que apoyan las 2 listas, Centro Democrático y Partido Sociedad Patriótica, aparte del Partido Social Cristiano, que es Jan Topic, propone reformas.
pero se desinfló. Parecía que era uno de los candidatos que hablaba en serio del tema de la delincuencia. Hoy en día este outsider que lo tenían se desinfló y se cayó. Entonces, ¿qué proponer en el espíritu de buscar una seguridad para los ciudadanos, para que esté acorde y para que los ciudadanos efectivamente se sientan protegidos? Pero no más balas, más pistolas, menos toletes y todo esto. No presupuesto, queremos práctica. Ahí, ¿qué es lo que propone? Cuando la policía acciona, ¿quiénes son los que no formulan cargos? Los fiscales o los jueces. Y quienes no sentencian son los jueces. Así es. ¿Y por qué? Porque tienen miedo. Y eso por un lado. Entonces, el trabajo de la policía queda en vano, ¿no? Lo hemos constatado y lo hemos verificado. En carne propia es esa situación, esos son los problemas. Así es, señor. A más de balas, a más de pistolas, ¿qué es lo que propone su lista? Lo que le iba desde abajo para arriba es a más de balas, dotaciones, seguridades, inhibidores en las cárceles, una seguridad jurídica. Le escuché a un candidato y muchas personas, los jueces y fiscales son corruptos. No todos, si hay algunos, debe haber unas excepciones como en toda institución, como en todo gremio, pero yo creo que debe haber la seguridad jurídica en la que tenemos que llegar incluso a los jueces sin rostro, para que ellos sean los que juzguen, porque a lo mejor les llegan las amenazas a sus familias y tengan que actuar de otra manera. ¿Usted propone una nueva ley? Más los puntual. Jueces sin rostros. Ya, ¿usted propone generar esta ley o reformar el COIB y poner esto dentro del COIB? ¿Qué es lo que propone para que no quedemos en el aire? Mire, en 18 meses que vamos a estar allí, tendríamos que pedir una reforma, porque las leyes, sabemos que también la burocracia dentro de la Asamblea, que se agilite esta vez, para que las leyes no queden estancadas, como dicen que se encuentran 500 leyes. Una reforma en el COIB y poner esto. Sí, señor. Muy bien, jueces sin rostro. El tema de el Partido Sociedad Patriótica y usted como candidato es generar una reforma, una enmienda, una reforma parcial a la Constitución para quitar los derechos, porque esta Constitución es garantista. ¿Cómo va a ser lo que usted nos acaba de decir? El artículo 4 y 6, numeral 6. Polibio. Perfecto, es una reforma a la Constitución. La vía por la que se haga puede ser la más propicia para el tiempo que tenemos, año y medio. En año y medio, poco tiempo, pero se puede hacer mucho. Y valga decir, no es una sola ley la que se va a proponer, sino son varias. A ver, el tema de la reforma, usted me dice, ¿no? A ver, vamos por ese lado, porque el artículo 441 de la Constitución y el 442, 444 de la misma Constitución habla sobre el tema de la reforma parcial que suponga la restricción de derechos. Y cuando usted habla de reformar la Constitución, de decir ya no hay ciudadanía universal, están restringiendo derechos. El artículo 66, el derecho a la libre movilidad, por ejemplo, de los ciudadanos. El artículo 40 de la misma Constitución que señala el derecho a migrar. Entonces, ¿cómo lo va a hacer en un año, 6 meses? ¿No le parece esto populista, le digo? No es populista. Son reformas que se pueden hacer a la Constitución dentro de la Asamblea. Por supuesto que necesitamos el consenso de todos. Esto es una propuesta. Hacemos la promoción, hacemos la intervención del todo el pueblo ecuatoriano en estos temas, pero es la decisión de todos los legisladores hacer esas reformas. Algunos dirán, no hay cómo por el medio de la reforma, por el medio constitucional dentro de la Asamblea. Consulta popular. La consulta popular se puede hacer en un mes. Pero se hace la reforma a la Constitución. Bueno, pero ¿por qué coge esos plazos de un mes y todo eso? Una consulta popular es un trabajo bastante amplio. Sí, es un tema que se puede hacer por planificación. Igual que en la Asamblea, una ley, no es que vamos a presentar una en 3 meses. En 3 meses se puede aprobar la ley siguiendo los caminos correspondientes en la legislatura. Usted se está saltando los tiempos. Como por ejemplo, usted dice que es la reforma parcial. El artículo 442 nos señala lo siguiente: para la aprobación del referéndum que necesita la reforma parcial o consulta popular, se requerirá al menos de la mitad más uno de los votos válidos emitidos. Una vez aprobada la reforma referéndum, dentro de los 7 días el Consejo Nacional Electoral dispondrá su publicación. Mire, por ejemplo, necesita votos encima de esto. Y eso acabo de decir, necesitamos los votos de la Asamblea Nacional, ponernos en un acuerdo de todos
los asambleístas, y ahí veremos quiénes están a favor del pueblo y quiénes no. Vea, le bloquea el correísmo, eso es todo. Por eso decimos quiénes están a favor. Esta constitución que decía que iba a durar 300 años, no era 100, sino 300 años. Imagínense. Y va a decir, ¿quién es Polibio que viene a querer reformar y a restringir derechos? Es que tenemos que ir con toda la fuerza para cambiar justamente eso que está mal en la Constitución. ¿Le van a parar bola? ¿Cree usted que le van a parar bola? Eso es secundario, el asunto es proponer e ir con toda la voluntad y el respaldo del pueblo para hacer estos cambios. Si desde ahora nos amilanamos y creemos que no vamos a poner como es la posición que usted hace ver, no señor, tenemos que ir con fuerza. No son intenciones, es intención que yo propongo, pero al final no me hacen caso. Entonces, ya depende de todos los asambleístas, ¿no es cierto? Esa propuesta tan buena y al fin y al cabo los 137 Muchas gracias por la propuesta de buena, pero eso hay que proponer y eso es lo que necesitamos. Si hay gente que se opone, pues el pueblo será el juzgador. Ustedes van a estar ahí en la asamblea, ustedes serán los juzgadores y verán quiénes están a favor y quiénes no, y sacarles en la prensa. Vea, estos son los sinvergüenzas que no quieren el cambio en el pueblo ecuatoriano, que no quieren el cambio en la asamblea. Se va a gastar pero hay la que plata proponer para publicarlos ahí en la prensa. Imagínense cuánto cuesta sacar una página de 137 asambleístas con una foto tamaño carné, para ver quiénes son los sinvergüenzas. Claro, usted lo ha dicho y creo que usted conoce más sobre ese tema porque está en el tema de la prensa, ¿no es cierto? Pero hay que hacerlo conocer y ustedes pueden dar la noticia. No es asunto de uno gastar, sino que ustedes den la noticia de quiénes son los que están con el pueblo y quiénes no están con el pueblo ecuatoriano. Hay tiempo, Raimundo, para generar este tema de la reforma parcial que propone Polibio. Mire, como decía Polibio, yo creo que tiene muy buenas ideas de esto de fusionarnos el austro, los asambleístas de la SUAY. Lamentablemente, los que mandan allá, escuchaba hoy día las noticias, que son las bancadas con mayoría. Qué pena que tenga que pasar así, que las leyes se marquen de esa manera. De nada sirven a lo mejor 5 asambleístas de la SUAY si la bancada de mayoría, de los que tocaba el tema el compañero, son 40 sinvergüenzas que han tratado mal a nuestra nación. Pues tendremos que ir con la lucha. Nosotros somos candidatos, en este caso yo soy un candidato y voy con toda la fuerza y las ganas de luchar y vamos a hacer todo lo posible y lo imposible para que esté a nuestro alcance, para pelear y luchar allí, y vamos a luchar de lunes a viernes, no como les hemos visto a los de ahora que viajan recién el lunes tarde o el martes en la mañana, están 2 días allá y se regresan creo que el miércoles tarde o el jueves de mañana. No, nosotros vamos a trabajar. Pues yo, como le decía, mi trabajo incluso ya le estoy encargando a los hermanos míos. Usted ha de ver que incluso mi campaña todavía no comienza porque yo estoy esperando solo los fondos del CNE. Yo estoy con la campaña suave, moderada y a lo mejor pobre, porque no tengo que ir a pedir a nadie para no deber favores a ningún empresario, ni a ninguna institución, ni a ningún gremio, porque aquí tenemos que luchar por los intereses de los bancarios, tenemos que luchar por lo que los ríos están... Los intereses de los bancarios. Los intereses, que ponen los bancos a los emprendedores. No de los dueños del banco. De los bancos, todos los bancos son de ese cuenta interés a 20%. Pensó en voz alta, que dice que va a defender los intereses. No, que no vamos a defender los intereses. Usura, nos prestan dineros al emprendedor, des cuenta, dinero al 16%, más seguro de esto ya hace un 20%, y a los que producen o venden más de $100,000 de interés al 10%. No debería ser al contrario. Para eso. Polibio, usted habla sobre el tema de la reforma y aquí va enganchado con otro tema que nos parece muy interesante. Al generar esta reforma parcial del artículo 416, numeral 6, también habrá que reformar otros artículos de la Constitución que le nombré, el 40, por ejemplo, el 9 de la misma Constitución. ¿Cómo puede ser posible que las personas extranjeras que se encuentran en el territorio ecuatoriano tienen los mismos derechos, deberes que los ecuatorianos, de acuerdo a esta misma Constitución? ¿Qué hay que hacer, por ejemplo, ahí? Usted que habla sobre el tema de las reformas, usted que habla sobre el tema de la seguridad y que está enganchado con este artículo 9, que un ciudadano venezolano, un peruano, cualquier tipo de nacionalidad, pues diga, yo tengo los mismos derechos que usted tiene, señor. Ahí vemos, vean, pues es el mercado 10 de agosto. Los han desplazado los venezolanos a quienes esa posada de San Francisco constituía para las personas vulnerables. ¿No ve usted un adulto mayor por ahí? Porque son desplazados por este tipo de gente. ¿Ahí qué es lo que va a hacer? Todo el mundo tenemos derechos, pero
también tenemos obligaciones. La Constitución, los reglamentos, las leyes orgánicas, todas tienen derechos, pero ¿quién es el que hace ejercer esos derechos? ¿Quién es el que hace respetar nuestro sistema judicial? Es importante recalcar que los ecuatorianos tenemos el derecho a elegir, pues ese derecho dice en los reglamentos y en las leyes que tendrán los extranjeros siempre y cuando vivan al menos 5 años aquí en el Ecuador. Eso debe rezar, pero sumamente claro. Lo que no está permitido, y en alguna vez ya sucedió, que los extranjeros quieran dar opinión pública e influir sobre la opinión de los ciudadanos. Eso no lo pueden hacer hasta que cumplan con cierta cantidad de años que vivan en el Ecuador o se nacionalicen. Eso hay que respetar. Los derechos no vienen porque yo llegué a un lugar. Los derechos humanos sí, derecho a la vida. Pero la gente que vive en el lugar tiene el conocimiento de causa del sector y tiene la voluntad de ver y de luchar por sus géneros, por quien vienen después de ellos. Los extranjeros no, y hemos visto qué ha causado esos supuestos derechos de los extranjeros en el Ecuador, la violencia. Como usted lo decía, han desplazado hasta en el trabajo a los ecuatorianos, pero es gente a la que no se le pide el historial penal o legal que tienen y están delinquiendo. Hemos visto que muchos de estos deliveries que andan en moto son los que provocan los asaltos, son los que provocan las famosas muertes. Hemos visto también allá, lamentablemente, en el resto del país, este fin de semana murieron policías, etcétera. No podemos permitir más eso, tenemos que pedirles el pasado judicial a todos los que ingresen al país. ¿Qué opina Raimundo sobre este tema? Muy interesante, muy importante. No pueden venir ellos a hacer, incluso también se dedican hasta al narcotráfico en estas motos, en estos libres, y nadie les controla. Se burlan de la ciudad. Cuando nuestra ciudad de Cuenca teníamos un muerto, una pelea, un asesinato, y ahora estamos nuevamente, el otro día nomás hubo una balacera entre extranjeros y ahí en el Arenal, en la Feria Libre. Entonces yo creo que hay que poner un control, no como los que han venido ofreciendo autoridades, incluso locales, que van a poner control y no hacen nada. No pueden ellos tomarse las plazas, los mercados, las calles donde van a limpiar los parabrisas y amenazarle al que no le da un centavo o hasta darse de puñetes con nuestros ciudadanos azuayos. Tenemos que proteger nuestra linda provincia de Azuay. Muy bien, el tema de la seguridad lo hemos abordado. Ahora, el asunto del desempleo, ¿cómo lo van a afrontar cuando tenemos un código del trabajo de 1938 y una serie de sindicalistas vagos y sinvergüenzas que no han permitido generar progreso en esa materia? Y no estoy diciendo que exista precarización, porque sí conozco unos sindicalistas sinvergüenzas que están solamente generando acciones contradictorias a una política pública que genere trabajo a los ciudadanos ecuatorianos. Y ahí está el tema del trabajo parcial, que contraviene nuevamente con la misma Constitución, porque el trabajo de menos de 8 horas no lo permite la misma Constitución. Y mire esto lo que ha provocado: 5.3 millones de personas que sobreviven del desempleo, subempleo y otras categorías, ¿no? 4.3 millones de personas que están en la informalidad. En los últimos 40 años la economía ecuatoriana creció en un promedio de 2.7% anual. Una persona que sobrevive con $88.7 al mes y una persona con pobreza extrema de $50 al mes, que van a generar para hacer que las inversiones no se vayan a Perú o no se vayan a Colombia, sino que aterricen aquí. Cuando en el año 2021, en el año 2022, en Ecuador se invirtió $131 millones, que no generó ni fuentes de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que proponen para salir del tema de desempleo y subempleo? Bolivia. Uno de nuestros ejes es justamente fortalecer la dolarización. Ese fortalecimiento de la dolarización viene por invitar a las finanzas extranjeras, a los bancos extranjeros, a que sean parte del sistema financiero nacional. ¿Y qué provoca eso?
provoca la baja de los intereses, que a nivel internacional están alrededor del 3%, generando así de esta manera facilidad para obtener créditos de todos los microempresarios, las amas de casa, los estudiantes o profesionales recién graduados, de los emprendedores, microemprendedores, del taxista para el nuevo vehículo, de todo el mundo, bajando las tasas de interés, lo que genera empleo, genera fuentes de trabajo. Es importante aquí analizar una cosa. ¿Por qué los intereses ahora están alrededor del 20%? Justifican los banqueros que el Ecuador es de alto riesgo. Altísimo riesgo. Por los políticos. Justamente, de alto riesgo. Porque riesgo país de acuerdo a la inestabilidad que se vivió, muerte cruzada. Perfecto, inestabilidad política. Entonces, ¿qué hacen estos banqueros gobernando un país cuando ellos mismos provocan estos riesgos altos para generar sus tasas de interés altos? Tenemos que sacar esa política del país, a esos intereses, a los banqueros del país. Usted hablaba sobre la reforma al Código de Trabajo. Sí, es antiguo, pero no podemos, por el motivo de reformar el Código de Trabajo, también tirar abajo todos los logros sociales. Tenemos que seguir con esos logros, pero analizar las nuevas formas de trabajo, por internet, por horas, etcétera. Hay una diversidad enorme de formas de trabajar. Sí, hay que reformar los códigos, hay que reformar todo lo que se deba reformar para generar mayores fuentes de empleo. Necesitamos nosotros convertir al país también en un centro logístico, incrementando también las fuentes de trabajo. ¿Qué significa este centro logístico? Generar en el país, por medio de los puertos, por aeropuertos, la venida de todos los insumos, de todas las mercaderías, para que se vayan al resto de Latinoamérica. Ecuador está en un lugar privilegiado. Tiene casi 800 kilómetros de playas. Es decir, 800 kilómetros de puertos que algunos se pueden acondicionar de mejor manera. Manta, Puerto Bolívar. Es decir, tenemos un montón de recursos para generar mayor cantidad de empleo mediante la venida de todos estos insumos. Es una especie de Amazon, ¿no es cierto?, para que reparta todo Latinoamérica. Tenemos que generar mayor turismo, etcétera. Las propuestas son muy amplias. Se les paran los sindicalistas, ¿qué van a hacer? No, porque dicen, no, es una precarización, y el 327 dice, se prohíbe toda forma de precarización, dice. Claro, precarización es disminuir, por ejemplo, el sueldo a ellos en base a decirles que aumenta las horas de trabajo. Si yo quiero trabajar 8 horas diarias, 40 horas a la semana, tengo un sueldo. Pero si les mermo el sueldo, eso es precarización. Pero si ponemos nuevas formas, ganando lo mismo, si yo gano 500... Ya no 8 horas, sino 6 horas. 6 horas. El porcentaje que corresponde a lo que ganaba 8 horas. Afiliados y asegurados, todo eso. Perfecto. Y ahí trajo usted algo importante de los afiliados del Seguro Social. Este rato tenemos que defender todos los ecuatorianos al Seguro Social. Tenemos que quitar las manos del Estado del Seguro Social. Pero es eso decir, ya cambiar le el metió las directorio. garras, no les metió las manos, Las sino le metió garras y las uñas. el correísmo. Así es. Y tenemos que hacerles pagar. Y tenemos que cambiar la ley para que en el directorio no mande un gobierno, sino manden los afiliados. ¿Propone usted el tema de reforma al Código de Trabajo 1938? Hecho el Código de Trabajo, ¿usted propondría esto? ¿Tendría la valentía de generarlo en la Asamblea Nacional? Por supuesto, pero con la colaboración de todos los trabajadores ecuatorianos. Ellos van a ver sus prebendas. Los sindicalistas siempre apuntan al tema de la vagancia, de hecho, ¿no? Hay sindicalistas vagos que son así. Pues. Usted habla de los dirigentes, claro que sí, de los dirigentes, pero la mayoría del pueblo ecuatoriano somos los que mantenemos este país. Y no es la clase alta la que mantiene el país, es la clase trabajadora. Nosotros somos los que mantenemos Raimundo el país. Arpi, ¿qué propone usted y qué es lo que va a hacer? Sabe que sí, eso es muy importante. Primero, voy a saludar en este tema a los hormiguitas de aquí de la ciudad de Cuenca. Pues estaban protestando el viernes. Oiga, qué pena. No es que estaban protestando, están luchando por su trabajo. Mire, hace algunos años estaba yendo a dar una reforma en que se desaparecía la tercerización.
¿Hasta cuándo? No puede usted, cualquiera de los de aquí, ser dueño de 90 hormiguitas y llevarse dinero de ellos en un contrato. ¿Por qué no se les afilia al municipio, al EMAC? ¿Por qué no se les afilia? Ellos tienen todo el derecho. 5, 8, 10 años han estado trabajando y ahora con una facilidad se les acabó el contrato. Después no hay cómo pagar los favores. Por eso, es que se acaben los contratistas. No puede ser que este señor contratista, póngase que se lleve a $10 de cada uno. ¿Cuánto se lleva en un mes de los 90 diarios? ¿Por qué no también a los que son de seguridad privada? También les contratan directo a las fábricas y no existen estas fábricas contratistas que son los que se llevan. Una sola persona se lleva el dinero del pueblo. Hay que reformar la ley. ¿Qué pasa con las personas y compañeros y amigos y con ciudadanos que quieren trabajo y tienen más de 40, 45 años? En las empresas les dicen, no, ya no. Vamos a hablar con las empresas, con el sector productivo, a que también les den un espacio, un porcentaje de los empleados. Los empresarios se quejan por el tema del Código de Trabajo, que es muy garantista. Oiga, los empresarios... Prebendas a cada rato, firman contratos colectivos a cada año, cada vez que se les antoje. Estos sindicalistas dicen, hay que hacerlo así, porque si no me vulneran derechos. No todas las empresas industriales del país tienen así. Los sindicalistas están en el sector público, donde entran a trabajar en una empresa eléctrica y al tercer mes ya tienen que darles un contrato por 5 años, y si es que les despiden tienen que pagarles 5 años, darles prebendas, que comisariatos, que a la familia, todo eso. Hay que ir saliendo de esa rutina, pero los empresarios también han creado fuentes de trabajo, y si es que no hay inversiones en nuestro país, no va a haber fuentes de trabajo. Tenemos que dar seguridad y vialidad, va de la mano con esto. Si no hay vialidad, ¿cómo llegan las mercaderías a nuestra provincia? Se mueven las industrias, los puertos, las medicinas de los puertos, de los mercados, los colegios, los transportes. Yo creo que hay que administrar bien este sector del trabajo. En el trabajo también hay personas que están a lo mejor desocupadas en la calle, y que no, hay que hacer un análisis, le estoy diciendo, sobre la reforma de las horas de trabajo. En vez de estar 2 o 4 horas parados en una esquina, a lo mejor tienen unas 2 o 4 horas de trabajo. Los estibadores no tienen IES, pero ¿qué tal con unas 2 horas de trabajo que sean aportados al IES? Porque los estibadores, choferes, amas de casa, otras que hacen limpieza, los hormiguitas, no tienen el IES para su jubilación. Hay que hacer una reforma pensando en la gente vulnerable, pensando en la sociedad civil. Yo creo que hay muchas cosas que hacer, y vamos a ir de la mano con la sociedad civil y conjuntamente con el sector productivo. Muy querido Bolivia, usted tocó el tema del Seguro Social, 9.200 millones de dólares desde el año 2015, 2016, 2017 y parte del año 2018. Eso se fue porque de un plumazo el correísmo no quiso aportar el 40%. ¿Qué voz vamos a tener? ¿Qué voz va a tener los afiliados, los montepíos en la Asamblea Nacional? La voz de Polibio Martínez, que también es un asegurado más, alguien que aporta para el Seguro Social y no está dispuesto a ceder los logros que tienen todos los trabajadores en ley. Ahora, no podemos permitir que Augusto de la Torre quiera interponer temas fondomonetaristas en el seguro de los trabajadores. Miren, el hecho de que nosotros, según su propuesta, vayamos a aportar 5 años más, ya no 30 años, sino 35 años, hace que la edad de jubilación ya no sea a los 60 años, sea a los 65. Es decir, que nos quieren muertos para jubilarnos. No, señores. ¿Quién en el Ecuador apenas sale de la universidad consigue actualmente un trabajo? A veces se consigue a los 30 años y más allá. ¿Por qué? Porque le dicen 5 años de experiencia. Y el de la universidad generalmente se sale a los 25, 26, algunos hasta los 27 años, ¿no es cierto? Los perdedores de año. Buena observación. Pero nosotros tenemos que defender la jubilación de todos los ecuatorianos y el disfrute. Al menos el disfrute de sus últimos años de vida. Aquí el promedio de vida son de 70 a 75 años. Si nos jubilamos a los 65, nos queda 5 años de disfrute y a morir. No, señores, a defender el seguro social. Lo que usted decía, ya está alrededor de los 12.000 millones lo que le debe el Estado al seguro, y por eso tenemos que cambiar la forma de constituir el directorio del Seguro Social y que el Estado no meta la mano más en los fondos del Seguro Social.
un mal recuerdo que nos dejó un sinvergüenza que estuvo de presidente. Pero por ahí no va, hay otro tema más. Nos estamos olvidando del cuidado del ambiente también. Algunos dicen que quieren explotar el Yasuní y otros dicen que quieren dejar el petróleo bajo tierra. Yo estoy a favor del cuidado del ambiente, es decir, de dejar ese petróleo bajo tierra. ¿Pero por qué? Dice, según el pedido que puso Guillermo Lasso en la Corte Nacional de Justicia, un amparo, que le permitan explotar el Yasuní porque de ahí se sale alrededor de 200 millones de dólares. Y no 1.000 millones de dólares producto de todo eso. Sí, y no es los 1.200 millones anuales. 1.200 millones anuales, de ahí se debe descontar lo que se gasta en la producción, transporte, etcétera, quedando 200 millones, dicho por el mismo gobierno. Ahora, si usted se acuerda, en el tiempo de la mal llamada Revolución Ciudadana, ellos condonaron a los banqueros, a los deudores del SRI, cerca de 2.000 millones de dólares. En el tiempo de Lenín Moreno, apenas entrado en la presidencia, condonó 4.500 millones, ya son 6.500. Y en este gobierno de Guillermo Lasso está alrededor de los 2.000 millones, son 8.500 millones de dólares. Ahí está la plata. Ahí está la plata. ¿Para qué quieren 200 millones anuales si se están regalando entre ellos y eliminando deudas de ellos? Y el pueblo ecuatoriano le suben la gasolina, le suben la luz, le suben el agua. Está sucediendo en Guayaquil. No podemos permitir, y eso es lo que tenemos que defender desde la Asamblea Nacional, generando en el Ecuador la seguridad jurídica, que es lo principal, respaldando a los jueces honestos para que no sean comprados aquellos jueces de bolsillo, dándole, como lo decía el compañero también, dándole a los jueces o poniendo en los juicios jueces sin rostro, lo que ya hizo Colombia y le está dando resultado. Es decir, tenemos que ver las propuestas de ley que dé seguridad institucional al Ecuador. ¿El Yasuní se queda bajo tierra o no? Se queda bajo tierra. ¿Ya? ¿Y los proyectos mineros de la SUAY? También, por supuesto, la mayoría de ellos, los que son legales y pasen, pero las cuencas hídricas no los vamos a tocar, el Cacas, cuidado que nuestro Azuay es intocable, vamos a hacer respetar. Sí, en el proyecto Yasuní, el ahorro que se puede dar, se puede solo allí, solo en el controlar el contrabando que salen los combustibles por las dos fronteras, existe como 400 millones de dólares de evasión, lo que produce el Yasuní. Ahí está la solución. Y también con salarios y sueldos de asambleístas, también ahí se suma la solución. Bueno, de todo igualmente se suma. Usted, finalmente ya para terminar justamente esta entrevista con dos de los candidatos asambleístas en la provincia de la SUAY, temas locales, ¿qué van a hacer? En temas locales, pues vamos a hacer la fiscalización. ¿De qué? Tranvía, radares, Cuencaire, ¿sí? Y los temas de la última alcaldía, ¿por qué estos contratos existían? 3 empresas, entre ellas se fiscalizaban, el uno fiscalizaba, el otro construía. ¿Y a dónde van los presupuestos de las juntas parroquiales, que solo calles, entre comillas, lastradas, que creo que van y lastran una vez a los 3 años, y no sé si en el presupuesto está para lastrar? Ya deberíamos tener todo lo que tenemos en la ruralidad, calles pavimentadas y de buen orden. Ya, eso habrá que pedirles cuenta al consorcio de juntas parroquiales. Por supuesto. Creo que es el señor Fabián Carrión, que está presidente, que es el presidente del GAT parroquial del Valle, que esa parroquia la tiene descuidada. Oiga, yo soy de Castilla Cruz, parroquia del Valle. Un día se fue a una calle, se fue por la tubería de tapa, no llegó nunca a ver de qué se trata. Tuve que decir, sí, a este señor que usted le nombró. Y le dije, ¿qué pasó? Pues venga, vino a dar una volqueta. El municipio, le agradecemos, llegó al municipio con una excavadora grande. O sea, Fabián Carrión no da pie. No, yo no le... O sea, ya le digo, el señor creo que está ya 6 años ahora, 5 años, le he visto 2 veces en la vía mía. Y nosotros ya necesitamos en Castilla Cruz. ¿Usted lo ha visto así? Yo lo he visto mucho tiempo cambiándose de camiseta, pero que es un camisetero también, pues no. Qué bueno que usted lo diga, claro, eso, yo no lo toqué ese tema. Hay que ir a la tema de los radares, ¿por dónde va usted en el tema local? El tema local amerita una profunda reforma a las leyes. Hablaba hace rato sobre el COTAD, que genera
o en donde constan las atribuciones y competencias que tienen cada uno de los gobiernos descentralizados, pero no tienen los recursos. También vamos a promover la fiscalización de los ministerios. En este caso, cada ministerio, el Ministerio de Obras Públicas, que él es encargado de la región del Austro, en el Azuay también, tienen sus POAs, sus planes operativos anuales, donde ellos declaran cuáles son las obras que van a hacer. Pues vamos a fiscalizar si hacen o no hacen esas obras e ir de ministerio en ministerio viendo que cumplan con el presupuesto operativo anual que es planificado. Eso es la función de un legislador, fiscalizar el cumplimiento y el buen uso de los dineros. No podemos trabajar puntualmente por una obrita o dos obritas, tiene que ser de manera global para que todos esos dineros sean bien utilizados. Muy bien. Yo les quiero agradecer a ustedes por compartir con nuestra audiencia, tanto al ingeniero Polibio Martínez, candidato asambleísta por el Partido Sociedad Patriótica, como a Raimundo Arpi, también candidato asambleísta en la provincia del Azuay por parte de Centro Democrático. Gracias a ustedes por compartir lo que tienen previsto generar en sus agendas en caso de llegar a la Asamblea Nacional. Algo en la parte final, Raimundo. Gracias, pueblo azuayo, ciudadanos cuencanos, señoras, señores, a todos por darme este espacio. Soy una persona de lucha, gente honesta, vamos a hacer un cambio. Apoyaré mucho a la Asamblea de la Ciudad por la vialidad, por la seguridad, por el transporte, por medicina, por la educación. Soy gente de lucha por la lista 1, a sus órdenes a todos los cuencanos y azuayos, por un Ecuador sin miedo. Polibio. Ciudadanos, es hora de cambiar por gente honesta. Las instituciones legales están abiertas y lo pueden acceder por internet a revisar la historia legal, si es que tenemos o no tenemos antecedentes, y no voten por aquellos que los tengan. Somos gente nueva que queremos luchar por nuestro territorio, por nuestro Ecuador. Es hora de dar un cambio, un giro a esa asamblea del 2%. Somos gente que conoce la realidad local, que ya trabaja junto al pueblo generando nuevos profesionales. Estamos aquí, Sociedad Patriótica, listas 3, Polibio Martínez.